En un cementerio de Stockbridge, Massachusetts, hay una parcela funeraria distinta a cualquier otra en Estados Unidos. La familia Sedgwick está enterrada ahí en círculos concéntricos que se expanden desde una única tumba central, la del juez Theodore Sedgwick, que sirvió en el Congreso Continental y en la Corte Suprema de Massachusetts. Cada Sedgwick que viene después está enterrado mirando hacia adentro, en anillos, generación tras generación. La familia lo llama la torta Sedgwick. La razón de ese arreglo, según la tradición familiar, es que el día de la resurrección, cuando los muertos se levanten, los Sedgwick se pararán y verán solo Sedgwicks. Es la declaración más completa de lo que ese apellido significaba para la gente que lo llevaba. No una familia, una formación. Todo en ese arreglo da por sentado algo, que ser un Sedgwick es el hecho más importante de una persona, que sobrevive a la muerte, y que la postura correcta, incluso bajo tierra, incluso en el fin del mundo, es mirar hacia adentro, hacia el centro, hacia el apellido. Ahora guardate esa imagen, porque esta es la historia de 8 hijos criados por un hombre que creía en eso por completo. Edie Sedgwick no está enterrada ahí. Está en un pequeño cementerio en Bayard, California, a casi 5.000 kilómetros del círculo, bajo una lápida que dice Edith Sedgwick Post. Tenía 28 años. 2 de sus hermanos ya estaban muertos, uno a los 25, otro a los 31, con apenas 18 meses de diferencia. Un tercio de los 8 hijos Sedgwick de esa generación no llegaría a los 40. Y todo esto se remonta a una advertencia que un médico dio en 1929, antes de que ninguno de ellos existiera. Esta es la historia de los 8 hijos Sedgwick, la aristocracia estadounidense en la que nacieron, el padre que construyó un reino en California y lo gobernó de manera absoluta, y lo que le pasó a una familia a la que le dijeron, por escrito, lo que se venía, y siguió adelante igual. Por cierto, si están disfrutando este video, no se olviden de darle like y suscribirse al canal para no perderse más historias fascinantes. Para entender lo que pasó en ese rancho, hay que entender lo que el apellido Sedgwick significaba para el hombre que lo llevaba. No era una riqueza estadounidense común. Los Sedgwick estaban entre las familias más antiguas y más conscientes de sí mismas de Nueva Inglaterra, un linaje que se remontaba, a través del juez Theodore Sedgwick, hasta la fundación de la República, y que siguió hacia adelante con generales, editores y escritores. El abuelo paterno de Edie, Henry Dwight Sedgwick III, fue un respetado historiador y autor. Su tío abuelo Eli Sedgwick editó la revista Atlantic Monthly durante 30 años. Su tatarabuelo, Robert Boone Minturn, fue un magnate naviero al que se le atribuye haber ayudado a crear y promover Central Park. El hermano de su bisabuela era Robert Gould Chow, el coronel de la Unión que lideró el 54º de Massachusetts, el primer regimiento negro reclutado en el norte, y que murió en Fort Wagner. Ese era el tipo de familia que era, una familia con una parcela funeraria diseñada como monumento a sí misma. La familia de su madre era, si acaso, todavía más rica. Alice Delano de Forest era hija de Henry Wheeler de Forest, un financista de Wall Street que fue presidente y director del directorio del ferrocarril Southern Pacific. Su abuelo materno era Endicott Peabody, el clérigo que fundó la Groton School, la institución que educó a Franklin Roosevelt y a generaciones del establishment estadounidense, incluidos los hombres de la familia Sedgwick. Alice misma estudió piano en Juilliard. Era, según todos los relatos, tímida, culta y completamente devota a su marido. Y su marido era Francis Minturn Sedgwick, nacido en la ciudad de Nueva York el 13 de marzo de 1904. Todos lo llamaban Duque. Sobre el papel, era todo lo que el apellido exigía. Groton, después Harvard, que terminó en 3 años y de donde se graduó en 1926. Después el Trinity College de Cambridge y la Harvard Business School. Era un escultor talentoso. Era físicamente llamativo, obsesivamente atlético y, según todos los relatos históricos, magnético, un hombre capaz de mantener a toda una mesa entretenida durante una cena entera. También tenía un historial médico que su familia conocía perfectamente bien y del que no se hablaba. Duque Sedgwick sufrió 3 crisis nerviosas antes de casarse. Fue, en el lenguaje de la época, diagnosticado como maníaco depresivo, lo que hoy se llamaría trastorno bipolar, y fue internado al menos una vez. Su hermano, Minturn, describiéndolo años después, recordaba a un joven que había sido ferozmente, casi violentamente competitivo, que había querido un físico que no tenía naturalmente y se lo había construido a fuerza de voluntad, que una vez tiró a su propio hermano al piso del departamento de su madre en Nueva York y le golpeó la cabeza contra el suelo, exigiéndole que se levantara y peleara, por la cuestión de si su hermano era o no un hombre. En 1929,
Duque Sedgwick se comprometió con Alice de Forest, y sus médicos fueron a hablar con el padre de ella. El consejo que le dieron a Henry Wheeler de Forest fue tan directo como podía serlo la medicina de esa época. Dado el historial psiquiátrico de Francis Sedgwick, la pareja no debía tener hijos. Consideren la posición de los involucrados. De Forest era un financista de Wall Street y presidente de un ferrocarril, un hombre con tanta información y tanto poder como cualquier ciudadano privado en Estados Unidos. Los médicos le dijeron que el matrimonio en el que estaba entrando su hija conllevaba un riesgo hereditario. A Duque Sedgwick mismo se lo dijeron. A Alice se lo dijeron. Se casaron el 8 de mayo de 1929. Entre 1931 y 1945 tuvieron 8 hijos. La hija mayor de Alice, a quien la familia llamaba Saucie, plantearía la pregunta sin vueltas décadas después, en una historia oral que se convirtió en el relato definitivo sobre esta familia. Su madre, dijo, había estado a punto de morir dando a luz a Eddie. Saucie agregó que no tenía idea de por qué su madre había seguido teniendo hijos cuando era tan peligroso para ella. Hay 2 cosas metidas en esa frase, y recorren toda esta historia. La primera es el peligro físico para Alice, que era real y repetido. La segunda es lo que nadie de esa generación podía decir en voz alta, que el riesgo no era solo para la madre. Según los relatos de la familia, Duque quería más hijos, y en particular más varones. Consiguió 3. Los 3 pasarían tiempo en instituciones psiquiátricas. 2 morirían antes que su padre. Vale la pena tener cuidado acá, porque sería fácil convertir una opinión médica de 1929 en una profecía. Y no lo fue. Los médicos de esa época entendían mucho menos sobre herencia genética de lo que creían entender, y el consejo que daban a las familias era frecuentemente equivocado y frecuentemente cruel. La misma década produjo esterilizaciones forzadas justificadas con exactamente ese tipo de razonamiento. Una advertencia no es un diagnóstico de hijos que todavía no existen. Pero algo se dijo. Alguien en posición de saberlo miró el historial de Francis Sedgwick y le dijo, en términos claros, al hombre más poderoso de esa familia, cuál era el riesgo. Y la respuesta de todos los adultos involucrados fue seguir adelante como si no se hubiera dicho nada, que es la misma respuesta que la familia daría 35 años después, cuando un hospital y un departamento de policía registraron cómo había muerto uno de esos hijos. Ese es el patrón, no una maldición en la sangre, sino un hábito de escuchar algo verdadero y decidir que no lo era. Los Sedgwick se mudaron al oeste, y esa mudanza es el segundo hecho decisivo de esta historia. A Duque lo habían rechazado para el servicio militar antes de la Segunda Guerra Mundial por motivos de salud. En lugar de quedarse en el este, dentro de la estructura familiar que lo había definido y limitado, y en la que siempre había sido, según los estándares de esa formación, algo así como una oveja negra, compró tierras en California. Primero un pequeño rancho de limones en el Valle de Goleta. Después, en 1942, el Corral de Wattie, unas 3.000 acres en el norte del condado de Santa Bárbara, parte de una merced de tierras mexicana original. Y en 1952, el Rancho La Laguna, 6.000 acres en el Valle de Santa Inés. El dinero de la compra salió sustancialmente de la herencia de Alice. A principios de los años 50 se descubrió petróleo en las tierras, y la fortuna de la familia volvió a crecer. Lo que Duque Sedgwick construyó ahí no fue un hogar. Fue un mundo autocontenido con una sola autoridad adentro. Los chicos se educaban en la propiedad, en una escuela privada construida en el mismo rancho. Los criaban en gran parte niñeras e institutrices. Andaban a caballo. Trabajaban. Estaban sujetos a un conjunto de reglas sobre conducta, apariencia y comportamiento que los relatos que sobrevivieron describen como absolutas. Tenían casi ningún contacto con chicos de afuera de la familia. Un médico local iba al rancho y les aplicaba inyecciones de vitamina B a los chicos como rutina. Presten atención a ese arreglo, porque debería sonarles familiar. Un recinto cerrado, una sola figura en el centro con autoridad total, chicos criados sin amistades externas ni puntos de referencia de afuera, educados en el lugar, vigilados por el personal y sin permiso para tener un criterio independiente sobre qué era normal. Los chicos Sedgwick crecieron dentro de un sistema sin salidas y sin comparaciones. Fuera lo que fuera su padre, era el único clima que habían conocido en su vida. Y los estándares dentro de ese sistema no eran expectativas perentels comunes. Se exigía que los chicos fueran hermosos, atléticos, talentosos y compuestos. La apariencia no era vanidad en esa casa, era obediencia. Duque Sedgwick era escultor,
y hay algo en los relatos sobre cómo veía a sus propios hijos que es difícil de separar de cómo un escultor ve un material, algo con una forma correcta, hacia la cual se puede trabajar y que puede fracasar. La cultura física del lugar era implacable. Andaban a caballo, nadaban, trabajaban la tierra. El mismo duque, ya entrado en la mediana edad, era conocido localmente por su físico y hacía ejercicio delante de toda la casa. A sus hijos varones los comparaban con él constantemente y de manera abierta. Hay un detalle de esos años que parece menor y no lo es: el médico local que iba al rancho a dar las inyecciones rutinarias de vitaminas a los chicos. Nada siniestro en sí mismo, pero muestra la forma del mundo en el que vivían. La medicina les llegaba adentro del recinto, en la propiedad, con el horario que arreglaba su padre. Incluso el médico estaba adentro del recinto. Nadie que viera a esos chicos los veía solos. Y su padre, según los relatos de casi todos ellos, era dos hombres. Para el mundo exterior era duque, brillante, encantador, atlético, escultor y ranchero, una de las figuras más admiradas de la sociedad de Santa Bárbara. Su obituario describe a un hombre que presidía su propia mesa, que le encantaba poner en aprietos a sus jóvenes amigos con alguna broma, que tenía una historia para cada ocasión, sacada de toda una vida entre hombres eminentes. Para sus hijos, era Fassi. Y lo que describen los hijos de Fassi Sedgwick es narcisismo, frialdad emocional, control y crueldad. Un hombre que exigía que sus hijos fueran excepcionales y los castigaba por las formas en que no lo eran. Lo adoraban. Casi todos los relatos dicen eso también. Lo adoraban y le tenían miedo. ¿Qué es el arreglo específico que más daño le hace a un chico? Porque hace que la fuente del peligro y la fuente del amor sean la misma persona, y no le deja al chico donde poner ninguno de los dos sentimientos. Un chico en esa posición no puede simplemente decidir que el padre es malo y protegerse en consecuencia. El amor es real, el encanto es real, los días buenos son reales. Entonces el chico concluye, en cambio, que el problema debe estar en otro lado, y el único otro lugar disponible es uno mismo. Duque tuvo amoríos abiertamente una vez que la familia se mudó al oeste. En una ocasión, Eddie entró y encontró a su padre con una de sus mujeres. Se puso furiosa. La respuesta de él fue insistir en que ella lo había imaginado, que lo que había visto con sus propios ojos no había pasado. Eso no es simplemente infidelidad. Es un padre diciéndole a una hija que su percepción de la realidad no es confiable, a una edad en la que no tiene con quien más contrastarla. En el lapso de 2 décadas, 3 de sus hijos terminarían en hospitales psiquiátricos. Robert Sedgwick fue el hijo mayor, nacido a principios de los años 30, el chico que cargaba, por la aritmética de ese tipo de familia, la mayor parte de las expectativas de su padre. Fue a Harvard, como los hombres Sedgwick solían hacer, la misma universidad que su padre había terminado en 3 años, la misma institución a la que la familia venía mandando a sus hijos varones durante generaciones. Ese era el peso que Bobby Sedgwick llevaba al llegar al campus. No solo la presión común de una universidad exigente, sino el requisito específico de ser un Sedgwick en el lugar donde se hacían los Sedgwick. Y ahí, en su segundo año, a principios de los 50, tuvo una crisis. Lo sacaron de Eliot House, su residencia universitaria, en camisa de fuerza. Piensen lo que significaba eso. En 1953, en ese mundo, un joven de una de las familias más antiguas de Nueva Inglaterra sacado a la fuerza de una residencia de Harvard delante de todos los que lo conocían. No había vocabulario en esa época que no humillara a la familia. Y los Sedgwick eran una familia organizada alrededor de no ser humillados. Volvió a Harvard en el otoño de 1953 y siguió en tratamiento con un psiquiatra en Boston. Durante una década, funcionó. Después, el 20 de agosto de 1963, fue internado en el Hospital Bellevue de Nueva York. Después de 10 días, lo trasladaron al Manhattan State Hospital. En Nochevieja de 1964, Bobby Sedgwick andaba en una Harley Davidson por la ciudad de Nueva York, sin casco. Chocó contra el costado de un colectivo. No murió al instante. Sobrevivió casi 2 semanas y murió el 12 de enero de 1965. Tenía 31 años. La familia nunca se puso de acuerdo sobre qué fue ese choque. Quedó registrado como un accidente. Gente que conocía su condición lo leyó como otra cosa. El registro histórico no lo resuelve, y este relato tampoco va a pretender resolverlo. Lo que sí se puede decir es que Bobby Sedgwick había estado entrando y saliendo de instituciones psiquiátricas durante más de una década, que había sido internado 4 meses antes, y que estaba en una moto, en medio del tránsito, sin casco,
en Nochevieja. Y para cuando murió, su hermano menor ya no estaba. Francis Minturn Sedgwick Jr. nació en 1938. La familia lo llamaba Minty. Llevaba el nombre de su padre. Ese era todo el problema, y en la familia parecen haberlo entendido todos. Según los relatos recogidos en la historia oral de Jan Stein sobre esta familia, Minty bebía mucho desde los 15 años. Sufrió una serie de crisis a lo largo de su adolescencia tardía y sus primeros 20. Y tuvo con su padre una relación que los relatos que sobrevivieron describen como la peor de los 8, porque Minty era el hijo que llevaba el nombre y no podía hacer lo que el nombre exigía. Que era exactamente esa exigencia lo describieron personas que los conocían a ambos. Duke Sedgwick había pasado su propia juventud compitiendo con su hermano mayor sobre si era suficientemente hombre, una competencia que había terminado con él golpeándole la cabeza a su hermano contra el piso. Se había construido el cuerpo a fuerza de voluntad porque creía que su físico natural era insuficiente. La masculinidad, para Francis Sedgwick, no era un rasgo. Era un examen que se rendía todos los días y que sus hijos podían reprobar. Hay una crueldad particular en la aritmética de ese nombre. Francis Minturn Sedgwick Jr. era el hijo designado para ser su padre otra vez, para llevar el apellido hacia adelante, para ser la próxima versión de esa cosa. Y era, según todos los relatos, gentil, sensible y frágil desde muy chico. Para principios de los años 60, Minty estaba en tratamiento psiquiátrico en el Silver Hill Hospital de New Canaan, Connecticut. Y según relatos de amigos de la familia, la razón por la que estaba ahí, lo que finalmente no había podido contener, era que se había enamorado de otro joven. Su padre lo venía presionando. ¿Qué te pasa? Deja de estar deprimido. Sos un Sedgwick. Y finalmente, llorando, Minty le dijo la verdad. Según el relato que pasó entre quienes los conocían, la respuesta de Duke Sedgwick no fue compasión, ni confusión, ni siquiera un enojo que se resolviera en algo. Fue una frase, que nunca más le iba a hablar, y que Minty no era hijo suyo. En 1964, en el Silver Hill Hospital, Minty Sedgwick se quitó la vida. Fue el día antes de cumplir 26 años. Llamó por teléfono a su hermana Eddie antes de hacerlo. Le dijo, según el relato de ella, que era la única Sedgwick con la que él podía contar. Nombró a los demás uno por uno. Después se despidió sin decirlo. Eddie estaba en Cambridge en ese momento. Cuando su hermano menor Jonathan la encontró, ella le golpeaba el pecho con los puños, llorando, exigiéndole que llorara él también. Y su madre, Alice, la pianista de Juilliard, la esposa devota, se negó por el resto de su vida a aceptar lo que había pasado. Eddie lo dijo directamente. Su madre negó hasta el final que la muerte de su hermano hubiera sido un suicidio, aunque quedó registrado como tal tanto en los registros del hospital como en los policiales. Esa negación es la familia entera en un solo gesto. El certificado de defunción decía una cosa. Los Sedgwick decían otra. Y lo que decían los Sedgwick era, adentro de esa casa, la verdad. En el lapso de 18 meses, 2 hijos habían muerto. Y la séptima hija, la que había atendido la última llamada de Minty, estaba a punto de convertirse en la joven más fotografiada de Estados Unidos. Edith Minturn Sedgwick nació en el Cottage Hospital de Santa Bárbara el 20 de abril de 1943, la séptima de los 8. Su madre casi muere dándola a luz. La criaron en el rancho bajo las mismas reglas que a los demás: el aislamiento, los caballos, la escuela en la propiedad, los estándares rígidos de apariencia y conducta. Era un marimacho que andaba a caballo con fuerza y se rebelaba de las pocas formas pequeñas que tenía disponibles una chica sin a dónde ir. Para la adolescencia, había desarrollado un trastorno alimentario que la acompañó hasta la adultez. En el otoño de 1962, por insistencia de su padre, Eddie fue internada en el Silver Hill Hospital de New Canaan, Connecticut. Tenía 19 años. A medida que su condición empeoraba, la trasladaron a la división de Westchester del New York Hospital, una institución conocida entonces como Bloomingdale. 2 años después, en ese mismo hospital moriría su hermano Minty. En el otoño de 1963 se mudó a Cambridge, Massachusetts, y empezó a estudiar escultura con su prima, la artista Lili Saarinen. Tenía, según todos los relatos de esa época, la cualidad que definiría el resto de su corta vida: la gente no podía dejar de mirarla. Saarinen decía que era profundamente insegura con los hombres, aunque todos los hombres la amaban. Después murió Minty. Después murió Bobby. Y en 1964,
Con un fondo fiduciario de $80,000 de su abuela materna, Edie Sedgwick se mudó a la ciudad de Nueva York. En marzo de 1965, en una cena, conoció a Andy Warhol. Lo que siguió fue una de las explosiones de fama más concentradas de la historia cultural estadounidense, y duró menos de un año. Apareció en sus películas experimentales. Se convirtió en la figura central de la Factory, el estudio de paredes plateadas que era el motor del pop art estadounidense. Vogue la nombró Joe Swaker en 1965, y el estilo que inventó, los ojos oscuros, el pelo platinado corto, las medias negras, fue copiado por toda una generación. Fue, durante una temporada, la joven más visible de Nueva York, y fue, en el arreglo en el que había entrado, no remunerada. Esa combinación vale la pena detenerla, porque es exactamente la misma estructura en la que había crecido, una figura carismática mayor en el centro de un mundo cerrado, un grupo pequeño de gente orbitando alrededor de él, compitiendo por su atención, visibilidad total y ninguna posición independiente. Edie Sedgwick había salido de un recinto en California manejado por un hombre magnético que decidía que era real. Y en menos de 18 meses, se había sumado a un cuarto de paredes plateadas en Manhattan manejado por un hombre magnético que decidía que era real. La habían estado entrenando para la Factory desde la infancia. Esa es la parte de su historia que las fotos glamorosas no pueden mostrar. Nunca recibió remuneración económica por las películas en las que apareció. Para 1965, la relación con Warhol se había agriado, y ella le pidió que dejara de proyectarlas públicamente. Dejó la Factory a principios de 1966, atraída por promesas de una carrera cinematográfica legítima que venían del círculo cercano a Bob Dylan. Esas promesas no se concretaron. En su lugar llegó algo más cruel. Edie había desarrollado sentimientos por Dylan. La gente a su alrededor entendía que ella creía que algo era posible. Warhol estaba en la oficina de su abogado cuando se enteró de que Dylan se había casado en secreto, en noviembre de 1965. No pudo resistirse a contárselo. Paul Morrissey, que estaba presente, describió lo que pasó cuando Warhol le preguntó a Edie si sabía. Empezó a temblar. Esa es la Factory entera en un solo momento. Una joven a la que le cuentan un hecho que la va a lastimar, delante de una audiencia, de manos de un hombre que quería ver qué hacía ella. Se le acabó el fondo fiduciario. El consumo de drogas, que había empezado en Cambridge y se había acelerado en Nueva York, se agravó. Pasó tiempo internada. Los años entre 1966 y 1970 son un largo descenso, documentado en fragmentos, desalojos, un incendio, internaciones y altas. Su padre murió en octubre de 1967 sin ninguna reconciliación con la hija que había internado a los 19 años. En el verano de 1970, mientras filmaba la película Xiao, Manhattan, Edie fue internada en el pabellón psiquiátrico del Cottage Hospital de Santa Bárbara, el mismo hospital donde había nacido 27 años antes. Había vuelto al principio. Ahí conoció a otro paciente. Se llamaba Michael Post. Se casaron el 24 de julio de 1971. Según todos los relatos, él la amaba, y durante un tiempo ella estuvo mejor de lo que había estado en años. El 15 de noviembre de 1971, Edie fue a un desfile de moda en el Museo de Santa Bárbara y después a una fiesta donde tomó alcohol. Su marido pasó a buscarla. En el camino a casa, ella habló sobre sus dudas respecto al matrimonio. En la casa, tomó su medicación recetada y se fue a dormir. Michael Post se despertó a las 7 de la mañana siguiente y se dio vuelta hacia su esposa. Había muerto durante la noche. El hallazgo del forense fue probable intoxicación aguda por barbitúricos. La manera de la muerte quedó registrada como indeterminada. Tenía 28 años. Duke Sedgwick había muerto 4 años antes que ella, el 24 de octubre de 1967, a los 63 años. Su obituario en la prensa local es un documento notable para leer a la luz de todo lo anterior. Describe a un hombre de Harvard, escultor, filántropo, donante junto con su esposa de una participación del 51% en las 6.000 acres del rancho La Laguna a la Universidad de California, una donación descrita en su momento como el hecho más significativo en la historia reciente del campus de Santa Bárbara. Describe a un hombre ingenioso y hospitalario al que le encantaba bromear con sus jóvenes amigos. Y enumera a sus sobrevivientes, 5 hijas y un hijo. Había tenido 3 hijos varones. 2 ya estaban bajo tierra, en los 18 meses antes de morir él, y el obituario no los menciona.
La formación se cerró sobre el hueco. Alice Sedgwick vivió otros 21 años en el rancho y murió en agosto de 1988. Las cenizas de Duke fueron esparcidas en una loma de la propiedad. Esas tierras son hoy la Reserva Sedgwick, administrada por la Universidad de California, 6.000 acres de sierra californiana, usadas para investigación ecológica, con el nombre de la familia, abiertas a científicos y estudiantes. Es, al final, lo más duradero que produjo esa generación de los Sedgwick, una reserva natural. El reino sobrevivió al rey, y sobrevivió a la mayoría de sus hijos. De los 8, 3 no llegaron a los 40. La hija mayor, Saucie, rompió con la familia y pasó gran parte de su vida a distancia de ella. Los hermanos que sobrevivieron se dispersaron, y la familia que había estado organizada en formación durante 2 siglos dejó de pararse en filas. Cuando Alice murió en 1988, dejó las tierras restantes del rancho a 5 de sus hijos. 5 de 8. Ese número es la contabilidad más clara de lo que le había pasado a esta familia que existe en todo el registro, y no está en una biografía ni en una entrevista, sino en la distribución de una herencia. Los Sedgwick que sobrevivieron no hablaron, en general, públicamente sobre su infancia en las décadas siguientes. Cuando Jan Stein y George Plimpton armaron su historia oral a principios de los 80, varios miembros de la familia se hablaron, y lo que dijeron forma la base de todo lo que hoy sabemos sobre esa casa. Pero era un libro sobre Eddie. El relato de la propia familia sobre sí misma, dado por alguien de adentro, en sus propios términos, no aparecería hasta 40 años después. Y Eddie fue enterrada a casi 5.000 kilómetros del círculo. Hay un hecho sobre la torta Sedgwick que hay que decir claramente acá, porque es la imagen de cierre de toda esta historia. Eddie Sedgwick, la integrante más famosa de la familia en el siglo XX, la que todavía tiene la cara en pósters, tapas de libros y paredes de galerías 60 años después, la que la gente sigue reconociendo al instante, no está ahí. Descansa en el cementerio de Oak Hill, en Bayard, California, bajo su apellido de casada, en una tierra que no tiene nada que ver con Stockbridge, Massachusetts. El día en que los Sedgwick se levanten y vean solo Sedgwicks, ella no va a estar entre ellos. Existe una versión de esta historia en la que Eddie Sedgwick es una víctima de Andy Warhol y de la Factory, la aristócrata inocente devorada por Nueva York, triturada por una escena que la usó y la descartó. Esa versión se contó muchas veces. Contiene algo de verdad real. La usaron. No le pagaron, y la gente a su alrededor no la protegió. Pero tiene mal el orden. Y el orden es todo el punto. Para cuando Eddie Sedgwick entró a esa cena en marzo de 1965, ya había estado internada 2 veces. Ya había perdido a 2 hermanos en 18 meses. Ya había crecido en un recinto cerrado, bajo un padre que le decía que lo que había visto con sus propios ojos no había pasado. El daño no se hizo en la Factory. El daño se hizo en 6.000 acres del Valle de Santa Inés, de manos de un hombre al que le habían dicho, antes de que ninguno de sus hijos existiera, que esto podía pasar y que los tuvo igual. Y acá es donde la historia de los Sedgwick se gana su lugar junto a las otras familias que este canal ha cubierto. Porque lo que pasó en esa casa no fue, principalmente, un evento genético. El trastorno bipolar sí conlleva un riesgo hereditario. Los médicos que advirtieron a Henry de Forest en 1929 no estaban diciendo disparates. Pero miren lo que realmente les llegó a los hijos, un hijo al que le dijeron que no era hijo. Una hija a la que le dijeron que sus propios ojos mentían. 3 hijos varones criados por un padre para el cual la masculinidad era un examen diario que podían reprobar. 8 chicos criados en un recinto sin amistades externas, sin ningún estándar de afuera, y con el juicio de un solo hombre funcionando como todo el clima moral de su mundo. No hace falta un gen para explicar eso. Hace falta una casa. Y vale la pena decirlo con claridad, porque este canal ya contó varias de estas historias. Una vulnerabilidad hereditaria no es una condena. Es un conjunto de probabilidades cargadas que el entorno puede empujar hacia abajo o levantar. Los hijos Sedgwick heredaron un riesgo real. Lo que determinó el resultado fue lo que se hizo con ellos después. El aislamiento, el estándar imposible, el padre que no podía tolerar a un hijo diferente, o a una hija que veía demasiado. 3 de los 8 no lo sobrevivieron. 5 sí. La diferencia entre esos 2 grupos no estaba escrita en los cromosomas de nadie. La grandeza y el duelo, como siempre, convivieron lado a lado, y en esta familia eran el mismo objeto. El apellido que produjo historiadores, editores,
un coronel de la Unión, y al hombre que ayudó a construir Central Park era el mismo apellido que convirtió la homosexualidad de un joven en un defecto insoportable, y el testimonio de una joven en algo inadmisible. La formación que les prometía a sus hijos que se levantarían juntos y verían solo Sedgwicks fue la formación que no pudo doblarse lo suficiente como para mantener a 3 de ellos con vida. En 2024, más de medio siglo después de la muerte de su hermana, Alice Sedgwick Ball Saucier, la hija mayor, la que se había ido, publicó un libro propio sobre Eddie, sobre Andy y sobre lo que realmente le había pasado a su familia. Tenía más de 90 años. Le llevó 60 años a los Sedgwick producir un relato desde adentro del círculo. Y cuando llegó, vino de la hija que había salido caminando de ahí. Por cierto, si les gustó este video, no se olviden de darle like y suscribirse al canal para no perderse más historias fascinantes. Si disfrutaste este documental y quieres ayudar a que Historias Entre Paredes siga creciendo, puedes unirte como miembro del canal, apoyarnos con un super gracias aquí en YouTube o hacerlo a través de Ko-fi. Tu apoyo nos permite seguir investigando y creando nuevas historias. Encontrarás todos los enlaces en la descripción. Muchas gracias por acompañarnos.